El domingo de resurrección, el evangelio que toca es el de Juan 20, 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús. Y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él tenía que resucitar de entre los muertos. Desde anoche nosotros, la Iglesia, celebramos la gran fiesta de la resurrección del Señor. Fue tan grande lo sucedido, tan extraordinario y tan bueno para todos, que la Iglesia lo celebrará durante 50 días. Y a esos 50 días de celebraciones se le conoce como el tiempo de Pascua. Este tiempo recién terminará con la fiesta de Pentecostés, y el color durante estos 50 días es el blanco, signo de fiesta y de alegría. Pascua quiere decir paso. La Pascua judía celebra el paso de Dios. Celebra el hecho de que Dios pasó por Egipto e hizo posible la liberación de los judíos de la esclavitud. Y ahora los cristianos celebramos la Pascua de Jesús. Celebramos el paso de Jesús. Celebramos que Él ha pasado de la muerte a la vida. Y este paso ha permitido nuestra liberación de las cadenas del pecado y de la muerte. Gracias al paso de Jesús, los cristianos ahora somos libres. Y mientras no caigamos de nuevo en el pecado, podemos gozar de la libertad de los hijos de Dios. Por tanto, a fin de no perder esa libertad que Jesús nos ha ganado, hay que evitar a toda costa todo tipo de pecado y vivir la vida como Jesús nos la propone. Bueno, pues, la resurrección de Jesús es lo más increíble que nos haya podido pasar. Y esto porque su resurrección hace coherente y da sentido a la vida y a todo su mensaje. Como lo dice Pablo a los Corintios, si Jesús no resucitó, nuestro anuncio es inútil, y es también inútil la fe de ustedes. Pues si Él no resucitó, el camino cristiano, eso de gastarse y desgastarse por el otro, no tiene ningún sentido, y por tanto vivir como Él propone es una locura. Lo que hace que valga la pena seguirlo es que Él ha vuelto a la vida, y nos ha demostrado que si caminamos su camino, si vivimos como Él quiere que vivamos, también nosotros venceremos a la muerte y resucitaremos. Y este es el mensaje cristiano. Esta es la buena noticia. Vivamos pues como Jesús nos enseña y elijamos siempre ponernos del lado de la verdad, del lado de la justicia y del lado de la vida, aunque sea difícil e incluso aunque nos cueste la vida, para que seamos felices aquí y ahora y después vivamos para siempre. Ahora bien, durante esta primera semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar con detenimiento en lo sucedido en torno a la resurrección del Señor y en las apariciones que tuvieron lugar después. Y el texto de hoy comienza diciéndonos que ese primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. El primer día de la semana, el domingo, estaba por amanecer cuando María Magdalena fue al sepulcro. Dice Juan que todavía estaba oscuro. Si bien había luna llena y luz suficiente para ir al sepulcro, pues el domingo de Pascua es el primer domingo después de la aparición de la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Sin embargo, todavía estaba oscuro para poder entrar al sepulcro. Así es que podemos suponer que pensaron llegar y esperar. Pero lo primero que María vio al llegar y que la desconcertó totalmente fue que vio la piedra quitada del sepulcro. Muy extraño, porque la piedra tuvo que haber sido movida en sábado, y en sábado no se podía hacer trabajo alguno.
Además, los evangelios nos dicen que era una piedra grande y pesada, y sin duda se necesitaban varios para moverla. Pero además, seguramente vio que la tumba estaba vacía, pues eso es lo que va a contar a los discípulos. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí se ve que María no estaba sola, pues en el texto habla en plural, así es que seguramente, como lo relatan los otros evangelios, fue con otras mujeres. Todo realmente muy extraño. María quedó tan desconcertada al ver la tumba abierta y vacía, que dice el texto que echó a correr y llegó donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería. Recordemos que del sepulcro a donde estaban los discípulos eran unos 15 o 20 minutos caminando. María pues corrió a buscar a Pedro, que era la cabeza de la comunidad, pero también buscó al discípulo a quien Jesús quería. Los dos fueron los referentes de la comunidad y los dos fueron autoridades en la iglesia. Según la tradición, el discípulo amado era Juan y era el más jovencito del grupo, tal vez aún un niño. Y el evangelista siempre va a buscar relacionar a Pedro y al discípulo amado. Por ejemplo, recordemos que en la última cena, Pedro le pide al discípulo amado que estaba recostado en Jesús que averigüe quién era el traidor. Entonces, al encontrarlos, María les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Una noticia inesperada, terrible para ellos y muy dolorosa, pues ya no lo tenían vivo y ahora ni siquiera lo tienen muerto. Todos debieron quedar muy conmovidos. Entonces dice el evangelista que salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. A toda prisa, evidentemente, pues si era verdad lo que decía la Magdalena, lo sucedido era una tragedia. Corrían los dos juntos, pero dice el texto que el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro. Aquí el evangelista hace una extraña nota. El más joven llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Esta nota es muy importante para la catequesis del evangelista, pues si bien Juan era un referente para todos y era el que más quería a Jesús, este discípulo amado no entró primero al sepulcro, le dio la preferencia a Pedro. La Iglesia desde el inicio siempre consideró que Pedro y sus sucesores, los papas, son los responsables, las cabezas de la Iglesia. Y que si bien hay otros líderes muy valiosos y que son muy queridos por Jesús, la preferencia la tiene Pedro. Pero el evangelista también nos dice que Juan se inclinó porque la abertura era baja y era necesario inclinarse para entrar. Aquí conviene notar que el emperador Adriano, hacia el año 132, destruyó el sepulcro y sobre él edificó un templo en honor a la diosa Venus. 2 siglos después, Constantino destruyó el templo a Venus y mandó construir la Basílica del Santo Sepulcro. Y dentro de la basílica, que existe hasta hoy y que cubre también el Calvario, construyó una pequeña capilla para cubrir el sepulcro, con una abertura baja para entrar. Hoy, si uno visita el Santo Sepulcro, tiene que inclinarse para poder entrar. El texto nos dice además que vio las vendas en el suelo. Parece que la manera judía de enterrar consistía en cubrir el rostro, y a veces el cuerpo entero, con una sábana o un sudario, y después envolverlo con vendas. Por ejemplo, el relato de la resurrección de Lázaro nos dice que Lázaro salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Entonces dice el texto que llegó también Simón Pedro, siguiéndole, entró en el sepulcro y vio las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. El evangelista nos cuenta con mucho detalle cómo estaba el sudario, dando la impresión de haber sido un testigo directo de lo ocurrido. Lo cierto es que algo muy extraño sucedió y Pedro no se lo podía explicar. En lo único que pensó es en que se llevaron el cuerpo de Jesús. Pero tampoco esto tenía mucho sentido, pues ¿quién lo habría hecho y para qué? Además en sábado. Y si se lo hubiesen robado no estarían ni las vendas ni el sudario. Entonces, mientras que Pedro andaba tratando de entender lo sucedido, dice el texto que entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro,
vio y creyó. Este discípulo vio la tumba vacía y solo a la vista de ella se llenó de gracia y creyó que había resucitado. Tuvo la certeza de fe que era así. La tumba vacía fue solo el detonante de su fe y ante ella, así como sucedió con las mujeres, para el discípulo amado fue obvio y evidente que el Señor había resucitado. Y esta fe es la que se espera de nosotros, que sin haber visto, creamos. El texto termina diciéndonos que hasta entonces no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. No habían comprendido que Jesús iba a vencer a la muerte. No habían comprendido que la vida es más fuerte que la muerte. No habían comprendido que si caminamos con Dios, finalmente siempre ganaremos. Como conclusión, los invito a alegrarnos y gozarnos con la resurrección de Jesús y pedirle a Dios su gracia para darnos cuenta y tener esa certeza que tuvo el discípulo amado de saber que efectivamente el Señor ha resucitado y de que siempre la vida vencerá la muerte. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.